En esta ocasión nos encontramos con Enaida Argueta, especialista en el diseño de campañas de comunicación. Ella nos va a contar cuáles son las claves para el diseño de una campaña de comunicación eficaz para lograr sus resultados, cambiar actitudes. Estos aspectos y otros temas interesantes de la comunicación la vamos a compartir en la siguiente conversación. Enaida, ¿cómo fue que te inclinaste por la carrera, por la especialidad de la comunicación? Las comunicaciones no es que yo me incliné, quizás vinieron a mí desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Pero también soy de una generación, aparte de la posguerra, que te tocaba estudiar y trabajar. Entonces entré a trabajar en un proyecto que era con vivienda de excombatientes de la Fuerza Armada y de la exguerrilla. Y es así como entró a las comunicaciones en todas las ramas, periodismo de prensa, radio, y de ahí la comunicación institucional, que es donde me formé una buena experiencia en comunicación institucional. Estuve bastantes años también. No la única, pero una de tus especialidades es el diseño y la puesta en ejecución de campañas. ¿Podrías contarme tus experiencias en ese campo? Yo utilizo el proceso de las antiguas escuelas y las nuevas escuelas y me caso mucho con la escuela también de la educación popular, toda la escuela de la educación, y entonces yo hago comunicación y educación social. Y eso me llevó a que estuve un buen tiempo en comunicación institucional en la Procuraduría de Derechos Humanos y en otras instituciones. De ahí terminé estudiando una maestría, un máster en comunicación social con especialidad en campañas. Es ahí donde hago el clip para decir, ya no me satisface a mí como ser humano la comunicación institucional, o por lo menos como la estamos viendo ahora, ¿verdad? Entonces salto al tema de campañas hace 12 años y no podría decir cuál campaña es mejor o peor para mí o cuáles me llenan más satisfactoriamente. 2 veces en mi vida de lo que hago campaña he dicho que no a algunas, porque no cambian políticas y prácticas. Porque cuando no cambian políticas y prácticas no son campañas, son difusión de información o quieren hacer soportes comunicacionales. Entonces, ¿qué campaña? Bueno, a mí me marcó bastante y fue una gran escuela. Comercio con Justicia, que es una campaña global que se lanza en el 2001. La experiencia que tuvimos con Armas Bajo Control, que llevé con Amnistía Internacional. Puedo hablar de las campañas de prevención de violencia de género, que la inició en El Salvador en el 2005. Por primera vez llevamos también campañas de género. Háblame de respeto, trabajé con la OIT, con Tu Trabajo Vale, bueno, con diferentes instituciones globales que tengo como 15 o 12 campañas que he desarrollado en estos. Entonces, decir que esta campaña es más o menos, no podría decir, porque todas te marcan y te identifican qué es lo que quieres hacer. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto del diseño y los resultados de una buena campaña? Una buena estrategia comunicacional viene de un buen diagnóstico y diseñas aparte de eso una buena estrategia de incidencia política, porque las campañas están conformadas por 3 ejes: movilización social o el actor social, incidencia política y comunicaciones. Entonces tú como estratega de campañas tienes que hacer la planificación de esos 3 elementos y esas son las campañas. Pero también el diagnóstico tiene una clave, por eso yo digo de que yo no vengo de una escuela de comunicación, del mercadeo social, sino que mis principios, como me defino una persona humana además, mis principios más desde Pablo Freire, ¿verdad? Entonces hago una comunicación para educar y sensibilizar, y eso son las campañas también. Te lo resumo así: es un buen diagnóstico utilizando 3 cosas importantes: saber escuchar a la gente, y no es demagogia también, sino que vas y entonces haces un diagnóstico sociocultural, y entonces utilizando la etnografía, o sea, compartiendo y viviendo con la gente. Si haces un buen diagnóstico, vas a hacer una buena estrategia, vas a tener bien definidos los públicos y no los soportes comunicacionales. Bueno, yo le llamo soportes comunicacionales. Los que hacen campaña, porque ahora todo el mundo hace campaña, hacen productos, pero tú le pides de dónde salió este producto. Y por eso muchas veces es el fracaso de las campañas. Si no tenemos bien identificados los gustos y preferencias, porque una campaña tiene que ser medible y por eso hay que hacer una estrategia. Pero ¿cuáles son los principales obstáculos, las principales resistencias a vencer en el desarrollo de una campaña? Primero, que ya sea
el funcionario o la funcionaria que te contrate, ya sea esta de una organización social, de una agencia de cooperación o de una institución de Estado, crea en ti y te valore y te respete. Segundo, porque si no te cree en ti, te obstaculizan todo, porque el problema más grande con el que nos encontramos ahora es que todo el mundo se cree comunicador, en que ahora personas desde un nivel dentro de una institución, como te digo, cualquiera que sea, desde el pequeño trabajo que tenga en esta institución hasta el más alto, quieran opinar en algo. Ese es uno de los principales, porque una estrategia para una campaña de comunicación es como una estrategia de guerra. Tiene que ser secreta y solo conocer las 3 personas o 5 quienes las van a ejecutar. ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te hace sentir bien de tu trabajo? El concepto creativo, eso es lo que más me apasiona. Te lo voy a poner otro ejemplo. A mí me gusta hablar mucho con ejemplos porque en campañas o para hacer un buen diagnóstico o hacer una estrategia de campaña tienes que hacer eso. Es el tema del pollo campero, ¿verdad? Suave, crujiente y sabroso, decía. Entonces, pueden haber muchos pollos fritos y todos, o mezclas, pero él descubrió con cuánto de pimienta, con cuánto, o cuando tú cocinas, con cuánto le pones eso. Entonces, descubrir el concepto creativo que vas a utilizar, eso es lo que más me apasiona y me emociona cuando ya lo tengo. Eso es así como, oh, chica, lo lograste. Y además, y otro segundo es cuando una buena campaña, como tiene una buena estrategia de comunicación, es medible. Todas las campañas tienen que ser medibles y cuando sabes que sí impactaste a los públicos que tú querías llegar. Para los jóvenes comunicadores, ¿cuáles serían los extractos de tu experiencia? ¿Qué cosas deber hacer? ¿Qué cosas no se deben hacer en el desarrollo de esta bonita profesión de comunicación? Saber que todo tiene su tiempo, saber esperar y aunque a alguien nos caiga mal, pero si sabemos que de esa persona vamos a aprender, entonces escucharla y aprender de ella. Eso es uno. 2, que el idioma no es lo todo. Muchos jóvenes comunicadores creen que solo porque saben un idioma ya es todo y ya pueden traducir algunas, estamos hablando de campañas, algunas estrategias y todo, pero aquello que te lo da la vivencia, el olfato político, si querés, porque toda campaña, como es cambio de políticas y prácticas, el olfato, el sentido humano, eso, entonces, no todo es el idioma. Y hay que saber recorrer el Internet. El Internet está lleno de información. Hay un dicho que dice que también los comunicadores somos como el mar. ¿Tú sabes cómo es eso? No. Amplios en conocimiento, pero poquito en profundidad. Y tienes razón, porque para eso tenemos a los especialistas, economistas, sociólogos, pero sí podemos conocer, pero entonces eso es un ejemplo. Es que sepan navegar en el Internet. ¿Y cómo pueden los comunicadores profesionales contribuir a construir una sociedad más justa y sobre todo más humana? Las comunicaciones nacen de las ciencias humanas y si no tiene una función social no es comunicador, pero las comunicaciones son humanas y yo dejaría de ser comunicadora si yo un día no parto de cambiar políticas y prácticas en una campaña, hacer incidencia para hacer esos cambios y que la gente aprenda. Entonces, si tú tenés cuadriculado eso, entonces las comunicaciones van a ser más humanas. Y hablando de aspectos humanos y sociales, diseñaste 5 campañas de prevención de desastres conocidas como DIPECOS. ¿Cómo fue esa experiencia? ECO va a tener acá 20 años ya de existir en la región. Y los DIPECOS tienen 8 años, van a cumplir 8 años. De los 8 años yo he participado en 15 campañas. Esa experiencia es interesante porque es el sistema de alerta temprana, es prevenir antes de un desastre. Porque puede entrar a públicos, imagínate, rurales, urbano marginal, hacer campañas para públicos urbano marginal, campañas para públicos urbanos, campañas para públicos totalmente rurales, para públicos de la costa,
para públicos del volcán. Entonces es estudiar esos públicos y llegas a hacer campañas como las he estudiado. Imagínate utilizando soportes comunicacionales desde construir una identidad o ese proceso creativo que yo te decía en una baraja de la prevención, de cómo la gente aprenda a salir de un desastre antes que ocurra, cuando ya está por ocurrir. Es también una gran escuela porque es hacer campañas sociales de educación que cambian políticas y prácticas, porque después de un desastre, después, ¿qué va a comer la gente? ¿Qué va a tener la gente? No va a esperar la ayuda. Entonces también en esa campaña ayudamos a sensibilizar a la gente que tenía que cuidar sus medios de vida, cómo subir sus mazorcas de maíz, sus cerdos, sus gallinas. Entonces, en qué alertas tenían que sacar a todos los medios de vida, porque eso después le iba a ayudar. Y entonces eso lo haces a partir de, como te digo, diferentes soportes comunicacionales, que eso te lo dictamina el grupo. Porque nunca hemos repetido soportes comunicacionales, pero no los repetís por una sencilla y simple razón. Haces un buen diagnóstico, buena estrategia y llegas al público. Y cuando medís, funciona. Eso es lo importante. Entonces, eso es gratificante en una campaña. Los DIPECOs a mí me han enseñado a manejar el sistema de alerta temprana con toda la población y que la población conozca y sepa y con bajos recursos. Excelente.